Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un programa nuevo aquí en Saludable TV. El día de hoy tenemos un tema que se llama articulación temporomandibular. Vamos a estar hablando de signos y síntomas. Tenemos un invitado especial, solamente que vamos a comenzar con un video. Adelante. The letters TMD stand for temporomandibular dysfunction. This refers to problems with the muscles and joints that join the mandible bone of the jaw to the temporal bone at the base of the skull. When the balance of these bones, joints, and muscles is lost, the result can be headaches, sensitive teeth, earaches, difficulty in opening and closing, a clicking or popping in the joint, jaw pain or stiffness, and painful muscles in the face, neck, and shoulders. El día de hoy nos acompaña el doctor Vicente Villagómez Ortiz, especialista en otorrinolaringología, con una subespecialidad en laringología y cirugía de la voz. Hola doctor, buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Platícanos un poquito sobre los problemas o cómo llegan los pacientes a tu consultorio, cómo identificamos cuando en realidad tenemos un problema de articulación temporomandibular. Sí, de hecho, a lo mejor se preguntan que por qué un otorrino hablando de articulación temporomandibular, pero realmente es bastante frecuente. Vemos muchos de los pacientes que llegan con nosotros por diferentes signos y síntomas que acuden a consulta, y la relación que tiene de otorrino con problema de articulación de la mandíbula es bastante estrecha. Podemos ver algunos de los pacientes, o que principalmente la queja es que llegan y dicen: doctor, siento el oído tapado, doctor, me duele el oído, doctor, de repente siento algo extraño como un zumbido, como algo en el oído, y ni por aquí le pasa al paciente que a lo mejor no es necesaria o enteramente un problema del oído, sino que puede ir de la mano de algunas otras cosas, que por eso estamos aquí el día de hoy, para aclarar todas esas dudas. Doctor, al principio pasamos un video. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto? De acuerdo, si prestaron atención al video, se dan cuenta que hay una íntima relación entre algunos de los músculos y la articulación, y la cercanía que existe entre la articulación temporomandibular y el oído. Tenemos estos músculos que intervienen en la masticación. Tienen un nervio que se encarga de permitirle la función motora, que es el nervio trigémino, y vean la cercanía que existe también con el conducto auditivo externo y con el oído, y hay inervaciones en común. Entonces, en ocasiones, cuando hay una tensión frecuente o problemas en la articulación de la mandíbula, pues puede haber un dolor referido hacia el oído, que nosotros en terminología médica le llamamos otodinia, y que me habla de un dolor que es referido hacia el oído, pero la causa y el origen no es del oído propiamente, sino es de alguna otra estructura y lo está irradiando hacia el oído. A nosotros frecuentemente nos llegan los pacientes con dolores de las muelas del juicio, que en el caso de nosotros tomamos radiografía, a lo mejor la muela se ve muy arriba y es al revés. Nosotros decimos, ¿sabes qué? No es un dolor dental, lo mandamos con el otorrino. O sea, pasa algo muy similar, de que se puede confundir la situación de que en el lugar del oído, que sea la muela del juicio, o en este caso el problema articular o la presión a nivel de la articulación es tan fuerte que entonces nos refiere a decir, ¿sabes que me duele el oído? Mejor voy con el otorrino en lugar de con el dentista. Claro, es bastante frecuente. Aquí lo importante, yo creo que es entablar una buena comunicación con el paciente y con colegas, por supuesto, para estar todos en un mismo canal, para una atención integral del mismo y poder solucionar el problema. Muchas de las veces los pacientes pueden estar extrañados o decir: doctor, ¿de qué me está hablando? O sea, a mí me duele el oído, yo siento mi oído tapado, yo siento zumbido. Por hablar específicamente de síntomas del oído, ¿por qué me está usted hablando de la articulación de la mandíbula? ¿Por qué me está diciendo que el problema está en otro lado? Y para eso esta es la charla del día de hoy, para aclarar gran parte de esas dudas y que sepan que hay un manejo integral para mejorar los síntomas en nuestros pacientes. Oye doctor, otra pregunta. ¿Haces algunos estudios específicos para detectar si en realidad es un problema articular? Sí, bueno, realmente dentro de la exploración física otorrinolaringológica completa,
existe la exploración de la mandíbula, la exploración que ahorita la voy a comentar, pero en este caso, por ejemplo, hablando en específico del dolor de oído, que llega el paciente, me duele el oído o siento molestias en el oído, por supuesto que antecede una exploración completa del oído. Nos hacemos una exploración del conducto auditivo externo, de la membrana timpánica, hacemos pruebas, unas que se llaman neumatoscopía, que es para ver, insuflamos oído al oído y vemos la impedancia, es decir, el movimiento normal de la membrana, hacemos pruebas de audición y entonces en ese momento yo le puedo decir físicamente o a la exploración su oído está completamente normal. No hay datos de infección, la conducción del sonido es apropiada y anatómicamente a la exploración física se ve todo completamente normal. Y eso es la primera pauta nada más para darle tranquilidad al paciente y decirle su oído está en óptimas condiciones, hablando de exploración física. Ahora, una vez que ya sé que el oído está en óptimas condiciones, entonces tengo que parar las antenitas y pensar, bueno, entonces ¿cuál es la causa, verdad? De por qué el paciente se está quejando de dolor de oído, y ahí es donde interviene problemas en la articulación de la mandíbula. Y dentro de la exploración tradicional que nosotros hacemos, pues es pedir la apertura y el cierre natural de la boca. Vemos qué tanto puede abrir la boca, si existe o no chasquido al abrir, es decir, que se escucha algún tronido. Vemos si es lineal, si tengo un desplazamiento de la mordida en forma lineal o hay un movimiento lateralizado, si causa esto o no disconfort. Vemos qué tanto puede abrir la boca, o saber que no tenga una mordida que esté limitada o una apertura limitada. O sea, si el paciente vemos que puede abrir menos de 2 traveses de dedo, pues algo no anda muy bien, ¿verdad? Si vemos, que ahorita nos vas a explicar más con detalle eso, pero si vemos que el paciente abre la boca y la mandíbula se va hacia un lado o abre y truena, porque a veces es bastante evidente y podemos escuchar inclusive nosotros el chasquido, pues son de los puntos que estamos revisando. Palpamos en la porción anterior, en la articulación temporomandibular, y le pedimos al paciente que abra y estamos con los dedos palpando el deslizamiento que existe en la articulación. A veces podemos sentir el chasquido sin que se escuche, o podemos sentir un movimiento de deslizamiento que va más allá de la normalidad. Cuando eso se detecta y cuando lo vemos, también en ese momento le pido al paciente que ponga sus manos en la articulación y pido que abra la boca. Y muchas de las veces en ese momento el paciente puede identificar o sentir el chasquido, el desplazamiento anormal, y entonces va enlazando los síntomas y como que empieza a creer un poco que el problema no es tanto del oído, sino que viene de otro lado. Excelente. Oye, doctor, y por decir, ¿con qué tanta frecuencia? O sea, por decirte, no sé, es muy común de cada 4 pacientes, 2, más o menos, o sea, ¿qué tan frecuente es que pueda suceder esto? Bueno, hoy en día me imagino que ha de estar el porcentaje más o menos, porque todo el mundo tenemos estrés, todo el mundo andamos corriendo, no faltan los problemas o las tensiones. Entonces, ¿es frecuente este tipo de pacientes que acudan a tu consulta? Es bastante frecuente. De hecho, cada vez vemos más este tipo de pacientes. Va a ser una de las patologías comunes en el mundo de la otorrinolaringología, y obviamente algunos de los factores que acabas de mencionar van a ser factores disparadores, ¿no? El estrés, la tensión laboral, la tensión social, todo esto tiende a alterar un poco la función de la articulación de la mandíbula, y algunos de los pacientes empiezan a notar que en la noche aprietan los dientes al dormir, o son pacientes que duermen apretando dientes y apretando manos, y entonces vamos hilando parte de los signos y síntomas que el paciente refiere para irlos encauzando hacia problemas de la articulación. En un porcentaje, por decir, ¿qué tantos pacientes vemos con problemas de articulación de la mandíbula? A lo mejor la cifra exacta no lo sé, pero lo que sí te puedo comentar es que es muy frecuente el encontrarlos, y la mayoría de las veces, o la consulta principal por parte del paciente, pues es: me duele el oído, o algunas de las otras cosas que a lo mejor podemos platicar es dolor de cabeza, o sensación de dolor en el ojo, detrás del ojo, que es bastante frecuente, o sensación de dolor en las sienes, o le llamamos una cefalea bitemporal. Y en esta zona tiene que ver porque hay que recordar que los músculos masticatorios van de esta parte hacia la mandíbula, y son de las áreas donde el paciente empieza a manifestar el dolor. Y a veces, por ejemplo, el paciente manifiesta dolor en el ojo o detrás del ojo, y es un dolor de cabeza frecuente,
No es un dolor de cabeza muy intenso, pero es un dolor continuo, molesto, que puede aumentar y disminuir. Y el paciente ya visitó al oftalmólogo. Te iba a preguntar es bastante frecuente. Claro, o sea, porque es súper común de que tú, o sea, sientes punzaditas en el ojo, me duele, no, necesito lentes, ya necesito lentes. Te iba a preguntar exactamente de esa situación, de que, oye, ¿no se confunde con una visita a un oftalmólogo? Sí, es muy frecuente y el paciente finalmente llega al consultorio y dice, doctor, ya fui con el oftalmólogo, me dijeron que de mi vista estoy perfecto, que no es la vista, entonces no sabía si ir con el neurólogo porque esto debe ser una migraña o ir con usted, ¿verdad? Y entonces cuando le platicas un poquito de la articulación de la mandíbula y de las manifestaciones que tiene y cómo lo puede ir presentando poco a poco, empiezan como rompecabezas a poner toda la información y realmente empiezan a entender que el problema es un problema de disfunción en la articulación, que eso es de lo que estamos tratando el día de hoy. Sí, fíjate que llama mucho la atención en realidad la gran desinformación que hay, claro. Porque no hay, o sea, se confunde con mil cosas. Voy a ir con el otorrino porque me duele el oído, o sabes que me mareé, porque mencionaste claro. Que también como que a veces te mareas, o me dio vértigo, o el que escuchas algo en el oído como un zumbidito, pues voy con el otorrino. Oye, ahora me estás diciendo que el ojo, o sea, otorrino, oftalmólogo, hasta el neurólogo. Hasta el neurólogo, sí, o sea, el paciente está visitando porque realmente tiene una queja, tiene una molestia y realmente no sabe con quién acudir. Dice, me duele el ojo, me duele en esta zona, ya fui a ver al oftalmólogo y no es. Entonces, ¿qué me queda? O voy con el otorrino, o porque puede ser una sinusitis, que empiezan a pensar, me duele aquí, es por una sinusitis. Claro, ¿verdad? sí. O voy con el neurólogo porque a lo mejor es una migraña. Y entonces empieza a haber una interrelación multidisciplinaria de varias especialidades que nos podemos ver involucrados en un problema de articulación temporomandibular. Otra de las causas que vemos en la consulta que es frecuente, entonces ya van varios signos, nada más para que presten atención a manera de resumen. Entonces pueden llegar por dolor de oído, ¿sí? Sensación de oído tapado, puede haber zumbido o ruiditos en el oído y en ocasiones la sensación de inestabilidad con dolor en esta zona. Ese es uno de los síntomas que el paciente manifiesta. Otra de las cosas que vemos también que puede ir de la mano y relacionado con la articulación temporomandibular es dolor en el ojo o detrás del ojo. Eso es bastante característico, o un dolor en antifaz, dolor hacia las sienes, esto también es característico, y mucha de la gente lo ve y lo va a asociar con una sinusitis. Dice, me duele aquí, definitivamente tengo una sinusitis, claro. Por eso es mi dolor. Y esa también es causa de visita con nosotros. Entonces, doctor, vengo a ver si no tengo una sinusitis. Y yo, ¿por qué? Porque me duele así, así, así. Y entonces, pues ya empiezas a pensar, bueno, pues déjeme revisar. Y obviamente hacemos una exploración completa, revisamos su nariz, senos paranasales, revisamos con detalle toda la cavidad nasal, pero los signos y síntomas son distintos de un proceso infeccioso al dolor que están manifestando. Entonces, en este dolor también va de la mano la articulación temporomandibular. Y otra que no nos creen, que también es frecuente, presentan dolor en la nuca y en medio de la espalda y hacia el trapecio, y es característico, y algunos pacientes sienten hasta molestia en los hombros. Pero es la bolsa, doctor, no te digas, es que yo cargo muchas cosas, es la bolsa. Sí, fíjate que eso es súper frecuente. Sí. ¿Cuántas veces, o sea, cuántos de nosotros no estamos y le hacemos, y sabes que necesito un masajito, y vieja, hazme aquí masajito, y viejo, hazme masajito? O sea, toda la contractura a nivel de la cabeza y de esta parte de la parte media también de la cabeza se nos puede pasar para atrás, incluso al cuello y la espalda. Claro. Eso es lo que nos estás diciendo. Totalmente de acuerdo, y son de las cosas que tenemos que ir entrelazando para armar este rompecabezas. Y a lo mejor el paciente llega con nosotros con la fijación de una sinusitis, sobre todo si trae dolor en esta zona. Pero ya cuando empieza a hacer el interrogatorio y ves, obviamente, tras una exploración completa otorrinolaringológica, donde definitivamente la nariz no es el problema, y empieza a preguntar algunos otros síntomas, dolor en el oído, pues ahora que me dices sí me duele, y también me está doliendo aquí en las sienes, pero yo creo que ando muy tensa, doctor, porque me duele la nuca y me duele hacia la espalda y hacia el hombro, y entonces te das cuenta que empieza este rompecabezas a armarse y a tomar una forma, y todos estos signos y síntomas
empiezan a encasillarse en un problema de la articulación de la mandíbula. Sí, fíjate que, bueno, a mí en lo personal, cuando me llegan pacientes con problemas articulares, son por signos y síntomas completamente diferentes a los tuyos. O sea, a mí en el consultorio me llegan los pacientes de que, ¿sabes qué? Me dieron un golpe. Y después del golpe me duele bastante la articulación. O sea, es que bostecé bien, o sea, súper grande. Y se me quedó atorada la mandíbula. Otro de las, o sea, que llegan con nosotros y, ¿sabes qué? Me está saliendo la muela del juicio y me duele. Entonces, o ¿sabes qué? Como que siento que muerdo, que a la hora que abro y luego cierro, porque siempre me muerdo el dedo aquí así, entonces como que siento que la mandíbula se hace para allá y para acá. Entonces, en realidad, los síntomas y los signos por los cuales acuden a mí son súper diferentes a los que acuden a ti. Claro. Entonces, aquí definitivamente el engranaje de signos y síntomas, el engranaje de la interconsulta entre otorrino, oftalmólogo, neurólogo y ortodoncista o cirujano maxilofacial o un dentista que esté especializado en esta área es súper importante. O sea, por eso invitamos al doctor Vicente Villagómez, porque es un tema muy especial, tiene puntos muy claves y muy específicos, que la verdad me has dejado impactada y cada vez que sigues platicando me impresiono más. ¿Por qué? Porque son situaciones muy diferentes las que se presentan en tu consulta y las que se presentan en las mías. Y al final del día, el tipo de tratamiento es el mismo. Claro. O sea, aquí la intención es poder ayudar a relajar la presión de la articulación temporomandibular, poder ayudar a los pacientes a aliviar todos los dolores que tú me dices, porque pues, si tú me comentas que llegan con unos dolores de cabeza que parecen que son migrañas, pues qué horror. Claro, de hecho nosotros podemos iniciar el tratamiento y hay algunas medidas que recomendamos. Obviamente depende de la intensidad y qué tantas molestias hay, pero podemos utilizar desde antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares que nos ayudan a mitigar el síntoma principal o el motivo de queja de la consulta. Los ponemos en higiene alimentaria. No como que tengo que lavar frutas y verduras, bueno, por supuesto que sí, pero me refiero a no darle batería a esa mandíbula. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, pues no masticar chicles. Si son de las que te acabas un paquete de chicles al día, pues no es lo más recomendable. Si te gusta mucho comer frutas, peras, manzanas, ciruelos, todo aquello que quieras morder y arrancar, pues cortadito. Elote, pues no de mazorca, pizzas, hamburguesas, todo ese tipo de alimentos que muerdes y arrancas, pues los retiramos de la dieta por un tiempo para darle oportunidad y que haya descanso a la articulación. La utilización de calor local seco sobre la articulación son de las medidas generales que utilizamos. En lo personal, todo esto me funciona bien, pero pido la ayuda a especialistas como tu persona, porque me interesa evaluar algunos otros puntos que ya se salen un poquito de nuestra área de experiencia o nuestra expertise, y por eso al principio comentaba que esto es un abordaje multidisciplinario, sí, donde tenemos que actuar diferentes especialidades para llevar a buscar un bien común o buscar el bienestar integral del paciente. Y entonces yo voy a evaluar algunas cosas, yo puedo tratar algunas cosas, pero finalmente necesitamos de la ayuda de personas como tú para poder llevar al paciente hacia la normalidad. Y es tarea de todos el platicarlo y hacer saber a la población que existen estos problemas y que hay manera de tratarlos y de corregirlos. Porque muchas de las veces estoy en consulta, les estoy explicando qué es lo que está sucediendo y realmente el paciente tiene una cara de interrogación como que, doctor, a mí se me hace que no. El doctor no sabe. No sabe lo que me está diciendo. Yo traigo una sinusitis, doctor, por favor. Claro. Y ese tipo de cosas, cuando en realidad es solamente la antesala de este problema. Entonces, una vez que se explican todos los síntomas, que se explica qué es lo que está sucediendo, el paciente palpa su articulación, se ve que se dispara dolor, pues entonces empieza como que a caer en el cuento de lo que está sucediendo, a considerarlo como una posibilidad y decir, bueno, doctor, me parece que hace sentido todo lo que está diciendo, vamos a darle oportunidad al tratamiento. Sí, es muy importante con respecto al tratamiento cuando viene referido un paciente para con nosotros, evaluar todos los signos y síntomas que nos ha mencionado el doctor Vicente
y sobre todo el paciente concientizarlo de cuál es su situación. Muchas veces llega el paciente y dice, sí, yo tengo una guarda, sí, a mí ya me pusieron un paladar. Hoy en día, en la actualidad existen un sistema de reentrenador muscular y de relajación a nivel de la articulación temporomandibular. No nos confundamos entre lo que es un guarda, porque el guarda es para proteger o cuidar los dientes del rechinamiento en la noche. En cambio, el sistema de relajación o trainer nos ofrece un sistema muy diferente o un alivio muy diferente al cual nos puede dar lo que es un guarda. Entonces sí es importante que valoremos las opciones de tratamiento que tenemos para este tipo de problemas. Es muy importante acudir con personas capacitadas y preparadas que puedan realizar estudios que sean de descarte, como mencionaba el doctor. Quedó descartado el oftalmólogo, queda descartada una sinusitis, queda descartada una tinnitus, una otitis, un vértigo, ese tipo de detalles, y posteriormente pues hacemos una evaluación a nivel dental y igual se descartan ciertas situaciones que muelas del juicio, golpes, hábitos, en fin, se hace también, tenemos varios procedimientos, historia clínica, empezamos a descartar para poder llegar al problema real. Claro, ¿verdad? De hecho, totalmente de acuerdo. Inclusive, recuerdo, por ejemplo, en consultorio, donde empezamos a hablar un poquito de problemas de la articulación de la mandíbula, y a la hora de estar haciendo la exploración, el paciente recuerda y dice, oiga, doctor, por cierto, estoy notando algo distinto en mi mordida, o sea, siento que ya mis muelas o mis dientes ya no ajustan igual que antes, empiezo a sentir un piquito, no sé qué es, pero siento que muerdo algo diferente de como acostumbraba. Y entonces son de los puntos importantes que hay que revisar. Muchas de las veces el paciente nos va a decir, doctor, ya van 2 veces que mi marido me despierta porque estoy masticando dormida o estoy rechinando teniendo bruxismo intenso, y podemos ver inclusive hasta desgastes en los dientes, en las carillas internas, y entonces nos podemos dar cuenta de que hay una tensión importante nocturna que obviamente se ve agravada o se ve disparada por lo que comentábamos hace un momento, por el estilo de vida que llevamos y por el entorno social y el estrés social y laboral que experimentamos todos, ¿verdad? Claro, y sobre todo que es una situación inconsciente. Claro. O sea, en el momento que tú estás comentándome todos los síntomas, los signos, me estás diciendo que esto y que lo otro, en realidad yo ni cuenta me doy que estoy estresada. Claro. O sea, si tú me dices, oye, no, que me duele aquí, pues, ay, no, hombre, me torcí, es que fue la almohada. Claro. Entonces, como que no hay una conciencia real o no hacemos consciente la situación de decir, oye, en la noche estoy rechinando, pero es como dices tú, te enteras que rechinaste los dientes porque te dijo la persona que está contigo. Claro. O como el que ronca, pero pues tú nunca te escuchas ni roncar ni nunca te escuchas rechinando los dientes. Claro. Entonces sí, es muy importante esas situaciones específicas que nos está mencionando ahorita el doctor Vicente, pues para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para poder decir, sí tengo a lo mejor un problema articular, pues sí me gustaría, pues no sé, acudir con el doctor Vicente para que nos pueda hacer una valoración si en realidad se trata de un problema articular, de un problema de sinusitis, de oído, ese tipo de cosas. Él tiene un equipo súper especializado de los cuales realiza sus estudios ahí mismo en su consultorio sin necesidad de que te internen, ni necesidad de que te vayan a llevar a otra clínica, a un hospital, ni nada. Ahí mismo en su consultorio tiene todo su equipo especializado para poder realizar un diagnóstico al 100%. Entonces, los invito a que acudan a él para cualquier problema a nivel de otorrinólogo, ¿verdad? Él se encuentra en el Dr. Zambrano. En la parte de abajo aparecen los teléfonos del doctor, donde lo podemos localizar. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue una plática súper nutriente de información, una plática súper linda, súper explicado todo. Muchas gracias por compartirnos esta tarde con nosotros. Al contrario, un placer, y esperemos que esto nos sirva
y les sirva a ustedes para aclarar todas estas dudas y lo tengan en mente, y la siguiente vez que se presente este tipo de problemática sepan a dónde acudir. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más aquí en YouTube, en saludabletv.com. Recuerden que en el Face estamos en Orthotrainer Myofuncional. Soy la doctora Musme Soto. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Hasta luego.